El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo eso a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, Jeremías, que con esta imagen del cinturón, un cinturón que viene a ser esta imagen de Dios que se coge al pueblo de Israel y Judá, como si fuese un cinturón, o sea, lo adapta a sí mismo, para que pueda ser el pueblo de Dios. Respuesta del pueblo de Dios, no escuchar la voz del Señor. ¿Qué pasa cuando no se escucha la voz del Señor? Pues el cinturón está estropeado y solo sirve para tirarlo. Es un poco lo que le pasa recurrentemente a Israel, aparte del hecho de que Israel hoy ya no tiene sentido, el mundo judío, porque está llamado a convertirse a Cristo y no ha querido convertirse a Cristo. Pero no se da cuenta el pueblo de Israel que cuando se aleja de Dios, cuando se alejaba de Dios, lo tenía todo perdido. Y el gran problema muchas veces del pueblo de Dios es lo que dice hoy el Evangelio, la primera lectura. Consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Un pueblo soberbio. Es un poco lo que se ha visto en este siglo XX con los campos de exterminio y con la persecución judía, que recordemos que, por esto hay que recordarlo, a veces la gente confunde como si en los campos de exterminio todos fueran judíos, y no es verdad. Fueron muchísimos católicos a los campos de exterminio por ser católicos, y tenemos santos martirizados en los campos de exterminio, nazis, con lo cual hay que ir con cuidado a pensar, porque esto el pueblo judío para ellos está muy claro que la persecución solo fue contra ellos. No es verdad, fue contra muchos, y especialmente, además de los judíos, contra los verdaderos católicos, los que se mostraban como tales. Y la respuesta del mundo judío, no de todos, pero de una parte, a lo que fue el exterminio nazi fue: ¿ves? Nosotros que somos tan buena gente, ¿cómo es que Dios nos hace esto? En vez de ser humildes y decir, realmente hemos seguido al Señor, no, lo dan por hecho, nosotros somos buenos. Y si Dios ha permitido esto, Dios es malo o no existe. Y esta es la mentalidad de muchos judíos a partir de los años 40. Es no entender nunca nada de lo que Dios hace. Y eso pasa también con muchos cristianos. Ante las desgracias, yo que soy bueno, como Dios me ha hecho esto, pues Dios no existe, o es malo, o lo voy a castigar, como si a Dios se le pudiese castigar, con estas mentalidades absurdas que demuestran en el fondo la poca fe y la muchísima soberbia del hombre. Y ante eso solo nos queda una cosa, que es la conversión: o cambiamos mentalidad o nos vamos tirando tierra encima. Mientras que el Evangelio de hoy son estas dos parábolas sencillas, las dos parábolas sobre el crecimiento del reino de Dios. El primero, es fácil. El reino de Dios, el reino de los cielos, se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, y se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Esta parábola, sabéis bien que el grano de mostaza es un grano pequeñísimo,
En un puñado entran miles de granos. No es que sea el grano más pequeño ni mucho menos, pero sí era el más pequeño de los que cultivaban en Israel. Por eso nos dice, aunque es la más pequeña de las semillas, o sea, de las semillas que usaban para sembrar, cuando crece es como un árbol. Hasta los pájaros del cielo vienen a anidar en sus ramas. ¿Qué quiere decir aquí? Pues es fácil. El reino de los cielos empieza con muy poca cosa y sin embargo se hace como un gran árbol, va creciendo y creciendo. Eso los primeros cristianos lo tenían muy claro. Iba un cristiano a un lugar y con solo su presencia y su palabra veían cómo iba creciendo y se iba haciendo una pequeña comunidad y después más grande y después más grande. Y la iglesia se fue extendiendo con poca cosa. No venían ni con dinero, ni simplemente con la palabra de Dios. Y a fuerza de problemas y persecuciones, la palabra de Dios iba creciendo y haciendo las primeras comunidades. Y tanto dice que hasta los pájaros del cielo vienen a anidar en sus ramas. Aquí los padres de la Iglesia dan alguna interpretación, como diciendo incluso los no cristianos a veces hasta se apoyan en la Iglesia. Hoy lo vemos muy claramente, que también es así. Cuántas veces los pobres no cristianos vienen también a intentar aprovecharse de la Iglesia como sea. Eso lo vamos viendo también de generación en generación. La segunda parábola, el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Y aquí no es el crecimiento exterior. Vemos la Iglesia que crece. Eso sería la primera lectura. Aquí es el crecimiento interior. En cada cristiano, la palabra de Dios es la gracia que, si uno responde bien, va creciendo interiormente. Si uno no responde a la gracia, se queda parado. La levadura es esta gracia a la cual hay que responder y que va cambiando por dentro y creciendo por dentro y consumiendo por dentro todo lo que es el mal para transformarlo en bien. Lo único que se nos pide es que dejemos actuar a esta levadura, dejemos actuar a la gracia dentro de nosotros. Pero esta levadura no se ve, es esa propia de cada uno en su interior. ¿Cuántas veces hay gente que ha cambiado radicalmente y que en pocos años ha pasado de ser ateo a ser un creyente espléndido? Pues eso sería esta segunda lectura, pero en esta segunda parábola. La levadura que cuando entra en contacto con el interior del hombre, la gracia, es capaz de transformarlo. Solo nos pide una cosa, que demos disponibilidad, que nos lo tomemos en serio, que nos demos cuenta de quién es Dios nuestro Señor y que no entremos en esta senda de la vagancia espiritual, del no dejarnos tocar por Dios, sino de buscar realmente el reino de Dios, y Él irá creciendo en nosotros por dentro.